Bueno, si todas están listas en Primera de Juan, pónganme sus manitos, que ahí les estoy viendo, bueno, Carla me dice que sí, Yami también, la señora Luisindita y Cades, tremendo, Chayito también, bueno, ahí vemos, todas sus manitos arriba. Así que bueno, le he llamado a este estudio Seamos Luz. Bueno. Como ya saben, vamos a empezar otra vez a estudiar pues, justamente la... Sí, perdón, Amalia. Amalia tiene una preguntita. No, solo quería decir que participo. Ah, genial. Bueno, ya con... Ya, qué bendición. Ya ahorita con Amalia que ya dijo que sí participaba, bueno, todos los que están participando, vamos a Primera de Juan. Bueno, en esta carta vamos a aprender un poco más de la identidad del Señor y cómo el Señor obra en nuestras vidas, también muchos conceptos que quizás están como que, bueno, por decirlo así, están al aire todavía que tenemos que aprender un poco más. En este caso vamos a ver sobre qué es la luz, en los otros capítulos vamos a ver qué es el pecado, vamos a ver cómo poder vivir una vida más santa conforme a la palabra del Señor y cómo poder ser comunidad, que es justamente lo que somos. Bueno, se van a preguntar, ¿quién escribió Juan? ¿Quién escribió la primera carta de Juan? Pues sí, lo escribió Juan. Juan es uno de los 12 discípulos de Yeshua. Él fue hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, que también le decían Santiago. Era un pescador en Galilea cuando fue llamado y justamente el Evangelio nos dice que dejó todas sus redes inmediatamente para seguir al Mesías. Si ustedes se vieron de Chosen, pueden recordar en su mente esta escena donde justamente Juan fue llamado. En Mateo 4 dice, y pasando de allí, Jesús vio a sus otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Así, así pues podemos reconocer que justamente Juan es este discípulo. En los evangelios, pues justamente los vemos muy cerca de Yeshua. Estuvo en la transfiguración, estuvo en Getsemaní, estuvo en la cruz. También justamente tuvo el encargo de cuidar a su mamá, a Miriam, pues la madre de Yeshua. Más adelante también, y nosotros lo conocemos como el discípulo amado, es el autor pues del Evangelio de Juan, también de estas tres cartas y del Apocalipsis. Y cuando escribió esta carta ya era un hombre mayor que era considerado como un anciano, una persona sabia, y era como líder de varias comunidades en Asia, sobre todo en la región de Éfeso. Vamos a ver por qué escribió esta carta, por qué justamente Juan escribe esta carta. Y la razón principal fue proteger la fe de los creyentes. En aquel tiempo, pues las iglesias estaban enfrentando un problema que era bastante grave, bastante serio, porque algunos estaban negando que Yeshua verdaderamente había venido en carne. Estas ideas, que justamente las acabé de comentar, estaban relacionadas con lo que después se iba a conocer como el gnosticismo, que aquí se los puse. El gnosticismo enseña que la materia, es decir, que el cuerpo, la carne, la materia como tal, o sea, le dice materia al cuerpo, era mala y que el espíritu era bueno, por lo que no aceptaban que el Hijo de Dios, que Yeshua, que el mismísimo Mesías, se hubiera hecho carne. Además, otra de las cosas por las cuales escribe esta carta Juan es porque dentro de las mismas comunidades decían que no tenían pecado o que no era importante cómo vivían, porque lo que contaba era justamente solo el espíritu. Este, Además, otra de las razones por las que escribió esta carta fue porque justamente en Asia Menor existían cultos mistéricos o misteriosos, que justamente pues lo que hacían era prometer el conocimiento secreto y también la vida eterna por medio de unos ritos. Em, bueno, y esto mucho tenía que ver con esas cosas que les estaba comentando de los maestros que hablaban justamente de esta situación gnóstica. Y bueno, justamente al final también, ¿por qué lo escribió? Porque estábamos en la presión del Imperio Romano que promovía el culto al emperador como un dios. Esto que pasó, esto hizo que se provocaron muchas divisiones, mucha confusión y algunos salieron de la comunidad de justamente, se le dice a la comunidad de Juan, las comunidades juánicas porque estudian mucho lo que serían las cartas de Juan, pero hubieron muchas divisiones, mucha gente salieron de las comunidades
Y si ustedes ven más adelante, en Primera de Juan 2, habla y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, justamente por estas situaciones. Y bueno, justamente Juan escribe esta carta porque él quiere dejar en claro que justamente que Yeshua es el Mesías, es la manifestación de Dios en carne, también que el que cree en él tiene la vida eterna y que esa fe se demuestra en dos cosas, la obediencia a los mandamientos de Dios y el amor a los hermanos. Es justamente el propósito de esta carta, porque justo les decía al inicio, vamos a aprender mucho lo que habla es, pues justamente Juan y lo que Yeshua también les enseñó, que es obedecer los mandamientos y también amar a los hermanos, amar a la comunidad, amar a los que están pues rodeando las comunidades tanto físicas como en este caso pues podemos llevarles a una comunidad online. Y pues ¿dónde fueron? Perdón, ¿dónde fue escrita esta carta? Fue escrita en Éfeso, la tradición más antigua, que es una tradición de Irineo de León, dice que Juan escribió sus cartas desde Éfeso. Éfeso fue una ciudad muy importante en Asia Menor, que es la actual Turquía. Éfeso era una ciudad cosmopolita, ahí como hemos visto estaba el famoso templo de Artemisa, también era un lugar estratégico para la comunidad judía, justamente en ese caso, en esta situación, cuando hubo la diáspora después del 70, muchas personas fueron ahí a Éfeso porque les quedaba más cerca y fue el lugar de muchos de los primeros cristianos, bueno, creyentes en yo. Entonces justamente, bueno, él la escribió ahí y en este lugar, en Éfeso, él sirvió como maestro para muchas comunidades. ¿Y para quién está dirigido? Pues justamente para varias iglesias, para varios lugares, varias comunidades que habían aceptado a Yeshua como el Mesías. Entonces, bueno, ahora que ya hemos visto pues un poco del propósito, un poco de quién fue Juan, vamos a iniciar con esta carta pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotras, que nos dé su favor para que podamos aprender y comprender un poco más de su escritura. Así que, bueno, vamos a la primera parte desde pues, el versículo 1 al versículo 4 en Primera de Juan. Ahí voy a ver sus camaritas, ya veo que están ahí con la Biblia y leamos. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos, perdón, antes de seguir, esta es la versión NTV, por si acaso si ustedes tienen la Reina Valera, en cualquier caso esta es la NTV en caso de que vean alguna diferencia. Continúa y dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre, es decir, con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Así que vamos a ir primero con esta sección un poco a comprender cada cosita que nos está diciendo aquí Juan. Juan inicia entonces la carta hablando directamente del testimonio de Yeshua, la fuente que está manifestada en carne. A diferencia de Pablo que saluda a la comunidad o agradece, Juan empieza directamente. Si ustedes se han dado cuenta, Pablo siempre empieza como que saludos, salutaciones, benditos sean ustedes, los saluda Pablo. Aquí Juan empieza justamente distinto, empieza diciendo, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Los vimos con nuestros propios ojos y los tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Entonces, cuando él empieza diciendo, les anunciamos al que existe desde el principio, o como en la Reina Valera dice, lo que era desde el principio, eso lo podemos conectar un poco con Génesis 1.1 y también con el Evangelio de Juan, que en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y Dios era la palabra. Si ustedes quieren conocer un poco más de eso, lo pueden ir a ver a Generación Desafiante, que tiene un estudio ya de Juan 1.1 donde está muy claro y muy específico porque o sea, ¿por qué Juan 1.1 quedaría que Dios era la palabra? Porque hay otras versiones que dicen otro tipo, bueno, dicen otra traducción. Pero justamente aquí no nos está hablando de algo nuevo, de algo pasajero, sino que justamente nos está hablando de que la vida eterna existe desde siempre y esa vida fue vista, oída, contemplada y tocada.
Juan hace mucho énfasis, si ustedes se dan cuenta, de esta experiencia real que ellos han tenido con Yeshua y usa cuatro verbos que lo vamos a ver aquí para explicar. Ellos oyeron, vieron, contemplaron y palparon. Justamente aquí en la NTV no se ve tanto como en la Reina Valera, pero son estos cuatro verbos que justamente él está usando. Él está dando este testimonio de una experiencia real y tangible. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque como lo vimos en el principio, había quienes negaban que Yeshua había venido verdaderamente en carne. Ellos decían que solo parecía humano o que era un espíritu que se disfrazaba. Entonces, Juan quiere borrar estas ideas del gnosticismo que lo vimos al inicio y por eso es que justamente lo está diciendo. Yo cuando lo estaba leyendo, yo me sorprendía porque yo decía, claro, ¿por qué está haciendo tanto énfasis de que lo vio, que lo oyó, que lo miró? Claro que es para dar testimonio, pero también si nos damos cuenta, él justamente está dando ese testimonio para quitar las ideas erradas que tenían antes de justamente de esta corriente gnóstica que estaba creciendo en estos lugares. Entonces, justamente está diciendo que los oímos. Básicamente, sus palabras quedaron grabadas en nuestra memoria. Y cuando Juan escribió esta carta, habían pasado casi unos 60 años desde que había escuchado por última vez la voz de Yeshua. Y sin embargo, las palabras del Señor todavía eran esta verdad que estaba en su corazón. A mí me sorprende, claro, para este momento él, después de que han pasado 60 años, él todavía siente las palabras de Yeshua en su corazón como que si hubiera sido ayer. También continúa diciendo, lo vimos con nuestros ojos, es decir, que sí, lo tuvimos frente a nosotros, lo contemplamos. Es decir, cuando alguien contempla algo es porque lo observa detenidamente, no es porque simplemente lo vio y pasó. Contemplar es cuando uno lo mira detenidamente día tras día. Y además dice que nuestras manos lo palparon. En Lucas 24:39 dice, caminamos con él, lo abrazamos, incluso después de resucitar, tocamos sus heridas. Justamente aquí Juan está diciendo, mira, nosotros sí lo tocamos, o sea, nuestras manos mismas pudieron sentir su piel y Lucas también lo confirma cuando habla, pues que también tocaron sus heridas. Entonces los apóstoles justamente vieron a Jesús convertir el agua en vino, alimentar a los 5.000, caminar sobre el agua, curar a las multitudes, resucitar a los muertos. Los 35 milagros registrados en los cuatro evangelios son solo esta fracción de lo que presenciaron los apóstoles. Entonces, él está diciendo que lo vieron en su vida, lo vieron en su ministerio, lo vieron en la transfiguración. Está básicamente hablando de qué tan testigos ellos fueron para, pues, mirar al Señor. Y ese testimonio, pues justamente también es coherente con lo que Lucas describe después de la resurrección. En Lucas, justamente lo que acabamos de leer, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y Pedro también justamente está confirmando esto, que también lo vieron, que también lo oyeron, que también estuvieron frente de él, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y ya después bueno, continúa en esto que estamos diciendo, que él está diciendo que le está anunciando hasta pues, a los remitentes de esa carta, al que existe desde el principio, al quien siempre estuvo, al que ellos han sido testigos, y dice, al final, él es la palabra de vida. Básicamente todo lo que está diciendo Juan lo está resumiendo en esta última frase, en esta última expresión, él es la palabra de vida. Y en griego este es halogos tes zoes. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, esta es la traducción del griego y esta expresión es única en todo el Nuevo Testamento. Sí hay verbos de vida, hay otras traducciones que son más adecuadas a cuando, por ejemplo, en Juan habla del verbo de vida, acá habla de la palabra de vida que justamente es única y es diferente en todo el Nuevo Testamento. Esta palabra logos en griego equivale al hebreo dabar, que es algo palpable, que significa no solo palabra hablada, no solo como mi palabra, sino también es un hecho, es un acontecimiento, es un acto.
Y en el Targum arameo aparece esta expresión que la hemos visto también en otros contenidos, que es menra. Y la menra se usa para referirse a la presencia de Dios o a la manifestación de Dios en el mundo. Entonces, esta palabra de vida quiere decir que Él es la palabra que crea, es la palabra que actúa, es la palabra que da vida y que sostiene pues el mundo. Y después habla de que Él es la palabra de vida. Y Zoe no se refiere a una vida biológica, sino a la vida eterna, una vida que fluye de Dios. O sea, está hablando de que justamente Yeshua es la palabra que da vida, es la palabra eterna que da vida, es esta manifestación que vino al mundo a dar vida, que sigue dando vida, que sostiene la vida y que da vida. Entonces, no solo trae un mensaje como tal la palabra, sino que también da vida y porque Él mismo es vida. Y así empieza esta primera sección, que justamente está hablando del testimonio que ellos han tenido con el Señor. Y continúa en el versículo 2 y dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado, y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba hacia el Padre y luego nos fue revelado. El verbo griego aquí que se usa para revelar o manifestar es justamente panero, que significa hacer visible lo que estaba oculto. O sea, cuando habla de una revelación, es algo que estaba oculto y que ahora pues ha sido visible. Esa vida o ese manifiesto que estaba en la fuente invisible, es decir, en Abba, invisible para los hombres, ahora fue traída a la luz. Eso nos recuerda pues el Evangelio de Juan, donde dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí se los traje en Juan 1:14. Justamente esto es lo que está diciendo. Él, quien es la vida misma, que es la misma vida, la fuente de vida, nos ha sido revelado, nos ha sido manifestado, se nos ha hecho visible todo eso que estaba oculto. Y bueno, justamente eso también lo conecta con Hebreos 1, del 1 al 2, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, por el unigénito nos ha hablado por esta revelación, esta manifestación hecha carne, nos ha hablado pues, justamente por Yeshua. Y bueno, en otras palabras, la vida que antes, que solo podíamos vislumbrar a través de los símbolos, de los mandamientos y de las promesas, hoy se ha encarnado de forma visible en Yeshua. Y la vida eterna misma se reveló en una persona, como ya lo vimos, que es Yeshua, y ellos la vieron. Por eso continúa diciendo, como que haciendo mucho énfasis, él sigue hablando de que lo vieron, que lo testificaron, y por eso dice, y ahora testificamos. Y esta palabra testificar es un poco más fuerte y él la usa pues justamente para hacer hincapié como que si estuviera en un tribunal y diciendo justamente que es algo confiable, algo que sucedió en la historia. Porque justamente Pedro también afirma esto cuando dice en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Testigos es más para dar testimonio en un tribunal. Entonces justamente está diciendo, nosotros testificamos que sí lo vimos. Pero aparte dice, y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Y aquí anunciar es más que hablar, perdón. Y aquí anunciar, más que hablar, cuando uno dice, bueno, yo anuncié o anunciaron, es justamente que es hablar con autoridad. Ellos están anunciando, ellos están hablando con autoridad, que justamente que Él es la vida eterna. Y esta vida eterna es usada para hablar de la vida del mundo venidero. Aquí se los traje para que ustedes los puedan ver. Cuando dice, anunciamos ustedes que Él es la vida eterna, estamos hablando con autoridad que justamente esta es la vida del mundo venidero. Esto que acaba de venir es la gran esperanza de Israel. La gran esperanza de Israel era la participación en la vida de Dios en la era mesiánica. Juan afirma que esa esperanza que ya se ha hecho presente en Yeshua, se ha hecho presente en Yeshua justamente porque en él la vida eterna ha entrado en la historia. Justamente es lo que está aquí, la esperanza ya se ha hecho presente en Yeshua. Y eso es lo que estaban anunciando, que la vida eterna ya estaba presente, que la vida eterna Yeshua mismo vino a nosotros para también darnos una vida eterna y participar justamente con él. Y después continúa diciendo, eh, bueno, perdón, que no se los puse, pero luego continúa diciendo que se los manifestó. Justamente después vuelve a decir que se les ha manifestado justamente para dejar en claro que Él vino y se ha manifestado.
Y ya en el versículo 3 dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre, es decir, con su Hijo Jesucristo. Después de ya haber dicho que la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó en Yeshua, Juan repite, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Y esto, obviamente, otra vez, como les sigo diciendo, lo vuelve a decir para dar, eh, no solo para dar testimonio otra vez, para ser como un testigo, sino también para que nosotros podamos experimentar lo mismo que ellos están experimentando. Y por eso dice que ellos nos anuncian lo que ellos han visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Esta palabra usada aquí en comunión es la palabra koinonía, que significa participación, unión, compartir la vida misma. Y en hebreo se puede comparar con Haburá, que esto justamente, como dice acá, es algo más de hermandad, es un vínculo de pacto. Es decir, entonces, que esta vida eterna no solo para salvar gente individualmente, sino para crear una comunidad donde todos participen en esa misma vida. Por eso también aquí lo que nos está diciendo es que ellos nos quieren, o sea, lo que Juan está tratando de hacer es escribirnos todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido justamente con Yeshua, al igual que los discípulos, para que nosotros también podamos experimentar eso mismo, pero también para que tengamos comunión con nosotros. Y aquí lo que podemos aprender es que el Evangelio no se vive en soledad, sino también en comunidad, porque no hay comunión con el Señor si no hay comunión con sus hijos. Y el mismo Juan lo dice más adelante en Primera de Juan 2, donde dice, el que dice que está en luz y aborrece a sus hermanos está todavía en tinieblas. Después ya continúa diciendo que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, es decir, con Jesucristo. Juan dice que como la comunión de ellos es con el Padre, la comunión entre los creyentes es auténtica porque su raíz está en Dios mismo, quien es la fuente del amor. Entonces, cuando Juan habla de el Padre, está apuntando a Abba, está apuntando al Dios invisible, la fuente de toda vida. Y cuando menciona a su Hijo Jesucristo, está afirmando pues que esa vida misma eterna se ha hecho carne y se nos ha revelado. No son dos distintos, sino que son la misma esencia manifestada en formas diferentes. Está la fuente eterna y el Hijo como esa fuente revelada. Por eso aquí también pueden ver que yo he tachado el I, porque justamente no se encuentra, no es el I, sino que es decir. Y bueno, justamente ahí que les estoy explicando, esto recuerda las palabras de Yeshua en Juan 14:9, donde dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Eso lo está hablando Yeshua, explicando justamente su misma naturaleza. Para Juan, pues la vida eterna que se nos ha revelado no es solo para que la tengamos como un tesoro escondido, sino también para compartirla. Por eso está diciendo aquí que todo lo que él nos está escribiendo, lo está anunciando para que nosotros podamos aprender de eso y tener comunión los unos con los otros. Y esa comunión que tengamos entre nosotros sea basada en la fuente, en la raíz que es Yeshua. Y ahí continúa justamente terminando esta primera sección y dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Como resultado de la comunión verdadera con nuestro Padre y con nuestros hermanos, vamos a tener el gozo. Juan desea que todos podamos participar de este mismo gozo. Y en la Reina Valera a mí me gusta como lo dice, que es, estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este verbo griego aquí es plero, que significa el gozo sea cumplido, es que puede estar lleno hasta el tope, que pueda ser completo, que se pueda llevar hasta la plenitud. Y el gozo no es una emoción superficial, no es algo pasajero, sino la consecuencia de vivir en la luz de la verdad y en la comunión con Dios. El gozo en la Biblia siempre está ligado a la presencia del Eterno, a la presencia de nuestro Dios, y vamos a ver algunos lugares donde podemos encontrar este gozo. Y a mí me encanta esta parte porque justamente es algo de lo que Dios bueno, Dios alaba mi corazón, que todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios es para que nosotros podamos aprender un poco más de cómo vivir en gozo a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones en las que estamos viviendo, a pesar pues de las vicisitudes que tengamos cada uno, de las situaciones que estemos pasando independientemente, capaz de las dolencias, bueno, de alguna situación
personal que cada persona esté pasando, de una enfermedad y demás, todas estas cosas de las que nos está escribiendo Juan y que también nos escriben los otros profetas y que también nos escribe el mismo Yeshua, es para que conozcamos su gozo, para que estemos gozosos, para que estemos pues llenos de una alegría que proviene de Dios a pesar de nuestras circunstancias. Entonces justamente este gozo está ligado a la presencia del Señor. Y vamos a ver algunos versículos donde habla justamente del gozo. Como vemos aquí, el gozo de Dios es la consecuencia de vivir en la luz de la verdad y en comunión con Dios. Básicamente, tenemos gozo de Dios cuando vivimos en esta luz de la verdad y cuando tenemos comunión con Dios. ¿Y qué es esta comunión? Es vivir en pacto con Dios, es vivir conociendo a Dios, es comulgando con el Señor, conociendo su palabra, leyendo su escritura y también pues pasando tiempo de oración. En Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el profeta Isaías dice, gozosos se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten después. Yeshua mismo, pues él enseñó a sus discípulos esta misma verdad de lo que era el gozo. Y en Juan 15:11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo y vuestro gozo sea cumplido. Y en Juan 16:22, él también promete lo siguiente, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Este gozo no depende de las circunstancias, sino justamente de la comunión con el Mesías. Juan ahora trae esta misma enseñanza, la misma enseñanza que nos dio Yeshua, y está hablando de la comunión con el Señor, de que la comunión con el Señor trae como consecuencia natural un gozo pleno. Y este gozo no nace pues de la ausencia de problemas, justamente como les estaba diciendo, sino de la certeza que la vida eterna ha sido manifestada y está con nosotros. La palabra en gozo, para gozo también en hebreo es simha, que describe esta alegría profunda y espiritual. No sé si ustedes se acuerdan, pero hay una fiesta donde se nos dice que tenemos que estar gozosos y felices por 7 días. A ver si alguien se acuerda de esta fiesta, yo voy a estar viendo en el chat. Este, exactamente, oh wow, Maru está on fire. Tabernáculo, Sukkot, Gaby dice Sukkot, Casey Sukkot, sí, pues en Sukkot se nos habla de que tenemos que estar gozosos y felices, independientemente de la situación, independientemente de lo que está pasando. Justamente en Sukkot, esa alegría o la alegría que está hablando, es una alegría o se refiere en la Biblia como esa alegría que brota, que está presente cuando la presencia de Dios se derrama sobre su pueblo. Y en esta fiesta, como le decía en Sukkot, el mandamiento es, te alegrarás en tus fiestas solemnes. Y esa alegría era un mandato porque la comunión con Dios debía reflejarse en júbilo. Perdón, no sé si me salió una manita levantada. Ah, no, no me salió una manita. Bueno, entonces, justamente es lo que estamos hablando de que este era el mandamiento de estar felices, de estar gozosos, de estar llenos de júbilo. Y Juan escribe esta carta con ese propósito, que los creyentes no vivamos en incertidumbre, no vivamos en dudas, no vivamos en tristeza, sino que vivamos con esa certeza de que la vida eterna ya ha sido manifestada y que también vivamos con una comunión verdadera para que así nada ni nadie nos quite el gozo que Dios mismo nos está dando. Justamente tenemos estos puntos, que el gozo pleno es fruto de la comunión con Dios. No es una emoción, sino que es una alegría constante de saber que estamos bajo la mano del Señor, independientemente de nuestras situaciones, independientemente de lo que estemos pasando, de nuestros miedos, quizás de las situaciones que vivamos el día a día. Este gozo es fruto de que conocemos a nuestro Dios. Esto es algo que a mí, bueno, a mí me ponía a pensar porque cuando uno quizás a veces no está en oración con el Señor, no lee la Biblia todos los días o quizás no escuchas un poco de su palabra, no aprendes más de Él y de su carácter, el gozo quizás se convierte en tristeza. Y ahí podemos decir, claro, está bien estar triste, pero sí, también está bien que nosotros estemos gozosos en nuestro corazón sabiendo que Dios tiene el control de todo, porque Él es un Dios bueno, es un Dios fiel, como lo vamos a ver más adelante.
Él es fiel y verdadero y podemos depender de Él. Por eso nuestro gozo tiene que ser así, nuestro gozo tiene que ser pleno, porque es fruto de conocer a nuestro Dios. También el gozo no depende del entorno. Justamente en este caso, los creyentes y la comunidad bueno, sí, de creyentes, estaban siendo perseguidos y divididos. Y Juan les está recordando también que su gozo puede ser cumplido, porque la vida eterna ya está con ellos. Y también el Evangelio produce alegría y no peso. Cuando nos sentimos cargadas o sin vida o nos sentimos abatidas, tenemos que volver aquí. Porque yo también hace unos días estaba orando y yo mientras estudiaba esta carta yo decía, wow, claro, Señor, tú nos has dicho que ligera es tu carga, entonces que tenemos que llevarte todo eso a ti para que justamente tengamos un verdadero gozo, el gozo de reconocer de que a pesar de todo tú siempre estás con nosotros. Y eso es lo que justamente Juan nos quiere decir en esta primera parte, de que ellos vieron, ellos experimentaron, ellos eh, estuvieron mirando de cerca, cara a cara al maestro para que nosotros podamos tener comunión, para que ellos nos enseñen esto, para que nosotros como comunidad, como independientes, podamos tener comunión los unos con los otros. Es decir, que nuestra comunión, que nuestra relación entre hermanos pueda ser justamente como la de Yeshua con ellos mismos, que nuestra relación pueda ser eh, de amor, pueda ser sí, bueno, de amor, que más adelante también lo vamos a ver, para que nuestra relación los unos con los otros pueda ser de amor y para que reconozcamos que justamente el Mesías vino, para que reconozcamos que Él es la palabra de vida y para que justamente nosotros también podamos participar de este gozo que no depende del entorno, sino depende nada más de conocer quién es Él. Y así que, bueno, ahora venimos a la segunda parte. La segunda parte es desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Así que conozcamos la segunda parte, vamos a leer qué dice. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Así que, bueno, muy sencillo de entender esto, pero muy, muy, muy fuerte lo que nos está diciendo aquí, lo que nos está hablando Juan, que es justamente lo que le está queriendo dar como mensaje también central en esta primera parte, pues a la comunidad a la cual se llega esta carta. Y vamos a ir paso a pasito de lo que nos está diciendo. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Abre entonces Juan esta sección de su carta y después de presentar el testimonio de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que tocaron, del verbo de vida, ahora empieza entonces este mensaje donde dice Dios es luz. En griego esto es, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero en griego lo que quiere decir es que Dios es en esencia, es luz. O sea, no dice que Dios tiene luz o que Dios da luz, sino que quiere decir que Dios es en esencia luz, porque es parte de su naturaleza. Y en la escritura, la luz siempre ha simbolizado pues esta presencia de Dios. En Génesis, aquí les traje algunas citas, por ejemplo, en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios y a la luz y fue la luz. En Salmos 27:1, donde dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En Salmo 104, que también habla de que, bueno, describe a Dios como el que se cubre de luz como de vestidura, y el profeta Isaías anuncia al Mesías como la luz de las naciones. Entonces, cuando Juan está diciendo que Dios es luz, está diciendo que en Él no hay engaño, no hay oscuridad y no hay confusión. La luz, ¿por qué se caracteriza la luz? Ustedes que tienen, por ejemplo, un foco, y en mi caso, la luz revela, la luz guía y la luz también da vida. Por eso, Abba, que es nuestro Dios, es la fuente de toda verdad y de toda vida. Y empezando, bueno, él como empieza a decir, ¿no?
Ese es el mensaje que oímos de Jesús, es decir, que el mismo Jesús lo dijo, que Dios es luz y que en él no hay oscuridad. En la Reina Valera habla de que no hay ninguna tinieblas en él, si no me equivoco. Pero esta palabra que es oscuridad en griego, lo que quiere decir es que implica maldad, engaño, pecado. Y lo que Juan quiere decir entonces es que en Dios no hay mezcla, no hay sombra de variación. En él no hay nada de todo lo que sería tinieblas, oscuridad. En Santiago también justamente lo está afirmando. En Santiago, cuando habla de la oscuridad, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Justamente está hablando que él es blanco o él es negro. No está diciendo que todo este en Santiago, pues justamente que también se puede comparar con lo que estamos viendo aquí, es que como en él no hay oscuridad, no hay variación. Él es siempre luz. Y en el Evangelio de Juan, Juan ya había dicho esto. Y dice, aquí les traigo algunas citas del Evangelio de Juan, donde dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También en Juan 1.5 dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yeshua mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues Yeshua reveló justamente lo que Juan está diciendo aquí, que la esencia misma de Dios es luz pura. Y lo que Juan está preparando, pues el camino, básicamente Juan también está preparando aquí un camino, es que si decimos que tenemos comunión con este Dios que es luz, pero estamos viviendo en tinieblas, estamos mintiendo, porque, bueno, lo vamos a ver más adelante también, pero el carácter de Dios está marcando un camino para nosotros los que creemos en Él. Así como Él es luz, nosotros también estamos llamados a vivir en luz porque no podemos decir que estamos con Dios, que Él es luz, y vivir en un lugar oscuro donde no está esa luz alumbrando nuestra vida para poder ver lo que tenemos dentro de nosotros. Aquí Joca dice, las tinieblas simbolizan el pecado y el engaño. Con el Señor no hay matices grises. Totalmente, las tinieblas son justamente ese pecado, pues son todas las cosas ocultas que no queremos ver que hay capaz dentro también de nosotros mismos. Por eso vamos a ver cómo caminar en luz. Aquí les traje igual, vamos a ver algunas formas de cómo caminar en luz. Si la luz, como hemos visto que la luz revela, la luz guía y la luz da vida, estoy siendo una persona que revela la palabra de Dios, que guía a las personas y les guía la vida. También, una persona que camina en la luz tiene estas características. Primero, obedece a los mandamientos del Señor. Es decir, que no anda en pecado, que no transgrede la Torá, que no transgrede los mandamientos de Dios, sino que también anda en obediencia. Otra de las formas que puedes caminar en luz, que podemos caminar en luz, es siendo íntegros. Es decir, tanto en lo secreto como en lo público, ser iguales, ser lo mismo. ¿Cómo ser luz y cómo caminar en luz? Una persona que lo hace también está llena de justicia y de misericordia. En Isaías 58 habla de este tipo de personas, es decir, que comparte el pan, rompe yugos, justamente, bueno, aparte de que celebra los días de reposo, siempre tiene misericordia y compasión con los demás. Además, demuestra los frutos del Espíritu, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Este fruto del Espíritu de Dios que trae pues, como consecuencia también ser luz para los demás y siempre tener una paz para que rodea a los otros. Y justamente las acciones apuntan al Padre. Eso es cómo podemos caminar en luz. Pero entonces, ¿cómo soy luz? ¿Cómo soy íntegro también? ¿Cómo puedo demostrar esta luz en todas las secciones de mi vida? Y vamos a ver distintas partes de cómo podemos, además de evaluar nuestras vidas, cómo podemos ser luz. Porque esto tenemos que evaluar cada partecita de nuestra vida para que en ninguna de ellas la luz no llegue. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay un foco o cuando hay una vela, cuando hay alguna parte de nuestras vidas, solo apuntan a cierta sección. Pero cuando tenemos la luz, por ejemplo el sol, solo alumbra todo. La luz de Dios es igual que una luz brillante, alumbra todo el espacio y podemos ver todas las telarañas que hay en cada sección. Entonces hoy vamos a ver
cómo podemos ser luz en cada sección de nuestras vidas, porque nuestro corazón ciertamente es engañoso y nuestro corazón ciertamente oculta ciertas cosas. Bueno, capaz que no las quiero ocultar, pero de cierto modo a veces ocultamos cosas que sabemos que no les llega la luz, pero no queremos limpiar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora vamos a ver cómo soy luz. Luz en los ojos y lo que veo. Primero, cuida lo que consumes con la vista. En, en Salmo 101 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. También en Job habla de hacer pacto con los ojos. En Salmo 101:3 dice que no pondré delante de mí cosa indigna. Y en Salmo 119 habla de la vanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros ojos? Es cuidar lo que consumimos con la vista. Y ya lo hemos visto esto bueno, pero nunca está de más volver a repetir qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos consumiendo. Si lo que estamos consumiendo nos acerca al Señor, no nos acerca al Señor. Este, uno de los ejemplos que siempre doy es, por ejemplo, las novelas que uno ve a veces, que es tipo adulterio, que uno dice, no, pues sí es una novela. Y eso a veces, de verdad que esas situaciones, no, si no cuidamos eso que estamos viendo, pues Dios también, esas cosas a veces uno puede adentrarlas en la mente. Y bueno, justamente eso es lo que Dios quiere que nosotros no hagamos, que no veamos estas cosas que son injustas, que tal vez a veces tienen escenas sexuales que nosotros decimos, bueno, pero no se ve, pero en realidad cuando ya uno ve, y ahora hoy en día que todas las películas, todas las instituciones están llenas de pues desnudos, eso también tenemos que cuidar. Y eso es algo que pues, hoy también tenemos que ver, qué estamos viendo, también hay que filtrar el contenido por todo lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo puro y lo amable. Tenemos que buscar, esto es una de las cosas que yo trato de hacer, que a veces no lo hago, y que le digo al Señor que siempre me ayude, que tengo que buscar la belleza de lo bueno. Dios nos ha dado muchas cosas buenas, nos ha dado muchos beneficios, Dios es muy bueno con cada uno de nosotros y cada distintas formas. Cada quien sabe cómo Dios ha sido bueno en sus vidas, así que una de las formas en las que yo también soy luz y tengo luz en mi vida es viendo la belleza de lo bueno. Y otra de las cosas es llenar nuestros ojos de la palabra de Dios. Ahora vamos con lo que escucho. Luz en los oídos, en lo que escucho. Tenemos que seleccionar lo que alimenta nuestra fe, filtrar las voces y escuchar la voz de Dios. Es decir, ¿qué podemos escuchar? ¿Qué música, podcast, qué conversaciones también podemos escuchar? Una de las cosas que yo siempre caigo, que yo le digo, Señor, perdóname, es que yo sé que a las mujeres nos gusta hablar y a veces los dichos están que Dios no, es mi madre me dio, no, el chisme me dio la vida, no, y cómo era mi madre me dio la vida, pero el chisme las ganas de vivirla. Ahí está, creo que es algo así. Entonces, bueno, como mujeres somos muy fáciles de caer en conversaciones que alientan al chisme, pero, y quizás a veces, porque lo he escuchado de mujeres de Dios, que decimos, no, es para orar, pero en realidad a veces no es que estamos con la intención de orar, o sea, hay veces que sí, hay mujeres que tienen intención de orar, pero hay veces que uno tiene que discernir también que hay cosas que se prestan para simplemente hablar de otra persona que no está ahí cerca de nosotros. Entonces, es eso también lo que tenemos que tener cuidado, porque si no, no estamos siendo luz para los demás. Tenemos que filtrar pues esas conversaciones también y filtrar las voces que entran en nosotros, porque no todo lo que se oye en las noticias, no todos los consejos, no todos los lugares edifican. Entonces, ¿esto me acerca a Dios o me está hundiendo en, no sé, en el miedo, en el chisme, en un lugar? Y otra cosa es escuchar la voz de Dios, la palabra, la oración, el consejo sabio, porque justamente lo que podemos hacer es escuchar podcast de cosas que nos acerquen a Dios. También podemos escuchar la Biblia mientras hacemos tareas diarias, mientras barremos, qué sé yo, hacemos, bueno, cualquier actividad que no requiera que estés prestando atención, podemos escuchar algo que nos acerque pues, también a Dios. Y en Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pues justamente eso es cómo traeremos más luz a nuestra vida, a nuestros oídos. Sí, justamente lo que dice Camille, bueno, si nos vamos al punto anterior, es que está muy naturalizado el chisme como actividad social.
Por eso es que esas cosas, yo cada vez que la pienso, porque yo tenía muy grabado ese eslogan, por decirlo así, porque yo lo escuchaba varias veces, no porque yo, o sea, nosotros tratábamos siempre de no decir chisme, pero cuando te juntas con otras personas que quizás no guardan la palabra de Dios inconscientemente, esas cosas se te quedan en tu mente. Pero no porque las personas sean malas, sino quizás porque simplemente te tocó, fueron la familia que Dios te dio. Pero nosotros también tenemos que ser inteligentes de no poder repetir esas cosas porque no provienen de Dios. Tenemos que huir de esas cosas, huir de esas conversaciones. Tenemos que tratar de, quizás en un momento si estás con tu familia es bueno, te necesitas ir al baño o tratar de huir y no dar pie a esas conversaciones, porque justamente si no fuimos llamados a eso. Luego, luz en la mente, lo que pienso. Esto es algo que no sé si a ustedes le pasa, pero yo creo que a mí es una de las cosas con las que más batallo, es la mente, es el centro de mis pensamientos. Y lo que nos pide el Señor y cómo nosotros podemos tener luz en nuestra mente es renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Justamente tenemos que renovar nuestros pensamientos día a día. Justo, hay un libro que me encanta que se llama El Maestro de Maestros. No sé si ustedes lo han leído, pero se los recomiendo muchísimo. Es un libro de un psicoanalista, bueno, es de Brasil. Él habla sobre la mente de Yeshua y la mente de nuestro maestro que fue tan poderosa y habla de que nosotros tenemos ciertas cárceles en nuestra mente, que tenemos como una ciudad, nuestra mente la compara a una ciudad. Y me encanta la comparación que él hace porque compara nuestra mente con una ciudad y en el centro hay un edificio grande, como por ejemplo, no sé, todos tenemos algún lugar, por ejemplo, aquí en Buenos Aires tiene el obelisco que es el centro, que es donde está pues todo a las 9 de julio y es toda la cosa central. Y en cada ciudad tiene que haber, me imagino, ¿no? Cada ciudad tiene su propio coso central. Entonces nuestra mente es igual, tiene un núcleo central donde tenemos todas las mentes de nuestros pensamientos. Y nosotros todos los días pasamos por ahí. Nosotros, si lo comparamos con la ciudad, nuestra mente, pasamos por ese lugar diariamente. Pasamos, vamos, o sea, vamos, venimos. Y ese lugar y todo lo que esté en nuestro núcleo, en nuestra situación central, es lo que vamos a estar pensando día y noche. Sea bueno, sea malo, es algo que vamos a ver diariamente. Y él la llama en algunas veces la cárcel, porque somos presos de nuestra cárcel, cárcel de las emociones, cárcel de nuestros pensamientos. Entonces habla de cómo nuestro maestro, independientemente de todas las situaciones que le pasó, él tenía en claro eh, básicamente sus emociones estaban puestas en el lugar donde debían de estar. Él tenía compasión, pero se alegraba de cada día de la belleza del día a día. Él se alegraba de todo lo que pasaba en el día a día, e independientemente que ya lo haya vivido el día anterior, él veía belleza en cada día. Entonces, hablaba de cómo nosotros también tenemos que renovar nuestros pensamientos para que esa torre central cada día se parezca más a la del maestro y cada día cada pensamiento negativo, contrarrestarlo con algo positivo. Hay que, como dice aquí en el parte 2, cortar los pensamientos de oscuridad para poder salir de esa cárcel de la emoción. Nosotros somos gente tan emocionales, somos personas que nos emocionamos por cualquier cosa, que si tenemos tristeza estamos pensando en eso. Y eso es algo que a mí me pasa muchísimo, que con este libro yo trato de salir de esa cárcel de la emoción, porque me angustio muy fácil, porque eh, pienso en las cosas trágicas muy fáciles. Mi esposo sabe y yo le digo, bueno, a veces ya ríete de las cosas trágicas, no porque yo las quiera pensar, sino que mi mente mismo me trae de esas cosas trágicas, o sea, como que pienso en las cosas trágicas, que no está bien, pero justamente esto es lo que nos está diciendo la palabra, es que nosotros tenemos que cambiar lo que pensamos por algo positivo que proviene de la palabra de Dios y ser más como nuestro Mesías, porque nuestro Mesías, como les digo, él podría que que mismo sus discípulos se portaban como él no quería, pero él trataba de renovar sus pensamientos día a día, justamente con la esperanza que él tenía, con esas mismas esperanzas que nosotros tenemos hoy en día. Y es, bueno, esta disciplina que, sí, ahí está, quien lo escribió, Augusto Guri,
Si un maestro de maestro tiene muchos libros, tiene varios libros que está maestro maestro, maestro de la vida, el maestro de la emoción. Y él enseña cómo salir de esta cárcel de los pensamientos y cárcel de las emociones para que nosotros podamos transformar nuestra mente y nuestros pensamientos día a día y ser más como el Mesías, que él tenía su mente bien puesta en su palabra, él tenía bien puesta la mente en su esencia, en la fidelidad que él tenía. Y bueno, por último es memorizar los versículos. Eso también nos ayuda mucho para poder ser luz en cada vez en lo que pensamos. Luz en el corazón, esta es otra parte. ¿Qué cosas estoy amando? Tenemos que revisar nuestras motivaciones. Bueno, ¿qué motivaciones tenemos en el día a día? ¿Estamos amando más lo que brilla en el mundo o la voluntad de Dios? Estas son las motivaciones por las cosas que yo hago. ¿Estoy haciendo las cosas por Dios o por que las otras personas me están viendo? También tenemos que amar a las personas. Estoy amando a estas personas simplemente porque me da algo, estoy con esta persona. Y eh, otra cosa más que hay luz en el corazón es perdonar. Esto es una de las cosas más sencillas y más difíciles de hacer. Perdonar a alguien que te hizo daño es una de las cosas que es difícil, pero no es imposible, porque el perdón de verdad te libera de muchas cargas. Entonces, justamente eso también es algo central que habla Juan. Está hablando de que si tenemos luz en el corazón y si tenemos luz, vamos a amar y perdonar a los demás y vamos a tener comunión el uno con el otro. Dice, creo que este era Efesios, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No, miento, es primera de Juan 2. Y ya luego tenemos las dos últimas, que es luz en la boca, que es lo que hablo, y luz en las manos, que es lo que hago. Em, Cuando hablamos de lo que hablamos, justamente son estas palabras que edifican. ¿Qué palabras están edificando? ¿Estoy hablando palabras que edifican o palabras que destruyen? Estamos, lo que vimos anteriormente, estamos evitando nosotros ser los que están murmurando, porque también es, una cosa es escuchar el chisme, otra cosa es repetir y hablar del chisme. Y ¿qué cosas estamos hablando? También estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando eh, pues cosas positivas o simplemente estamos hablando cosas destructivas. Y yo cada vez que les recuerdo esa luz en la boca, yo les voy a contar mi testimonio de lo que me pasó y por lo que cada vez que hablo tengo un miedo de hablar. No sé si yo les conté qué me pasó cuando me estaba mudando acá a Córdoba. Nos mudamos hace 2 años a Córdoba. Íbamos en la ruta con mi esposo y nos estábamos, pues, veníamos en el carro, era un trayecto de casi 17 horas, bueno, fue bastante largo de venir donde vivíamos hasta donde estamos ahora, pero en la ruta, cuando veníamos, había un carro al lado de nosotros y nosotros estábamos pues en el carril derecho, el carro estaba en el carril izquierdo y nosotros no sabíamos que teníamos que irnos del carril izquierdo porque teníamos que girar hacia la izquierda. Bueno, nos pusimos en el carril derecho porque no sabíamos, pero justamente lo pasamos desde el carril izquierdo porque teníamos que irnos a la izquierda y nos dejó pasar. Y yo dije muy inocentemente, dije, uy, este carro nos va a chocar. No, no, este señor tiene la cara de que nos va a chocar. Bueno, ustedes saben que uno lo dice así porque, bueno, claro, uno está como, ese señor no me va a chocar. No, lo dices como inocentemente. No pasaron ni 2 cuadras que efectivamente nos chocaron. El señor nos chocó. Entonces, ahí me di cuenta de cuánto poder tienen nuestras palabras y de qué cosas tenemos que hablar y que nos- nuestra palabra tiene tanto poder, pero... Y también vi esta semana algo que decía, si nuestra palabra tiene poder, imagínate cuánto una oración tiene poder. Entonces, esa también es parte de la luz que tenemos que hablar. Tenemos que orar, tenemos que hablar con el Señor porque Él conoce también ese es nuestro corazón. Bueno, y después de contarles eso que nos pasó a nosotros, vamos con el último que es luz en las manos, que es lo que yo hago. Em, ¿Cómo podemos hacer luz? Es tener acciones concretas de bondad. ¿Qué quiere decir acciones concretas de bondad? Puse concretas porque es, por ejemplo, es ayudar a alguien en la calle, no sé, compartir nuestro pan con los necesitados, servir a, no sé, en algún lugar, ser generosos con los demás. También tenemos que ser honestos en el trabajo y ser coherente con nuestras vidas. Entonces vamos a hacer varias preguntas para poder concluir esta sección de cómo ser luz. Es lo que estoy viendo me acerca a la pureza, lo que escucho llena mi fe o me apaga.
Mis pensamientos reflejan la verdad de Dios o la mentira del enemigo. Mi corazón guarda amor o rencor. Mis palabras edifican o destruyen. Y mis acciones son coherentes con la palabra. En resumen, caminar en la luz significa permitir que la palabra de Dios sea el filtro de todo lo que veo, escucho, pienso, siento, digo y hago. Bueno, solo así vamos a vivir justamente en transparencia, vamos a reflejar esta esencia del Señor que es luz. Y había puesto unos pasos, pero no se los puse aquí. Esta semana, ¿qué podemos hacer? Pues cada mañana podemos ir a leer un poco de la palabra de Dios, examinar nuestras mentes, examinar nuestro corazón, confesar justamente nuestras iniquidades, nuestras maldades, las cosas que pasan por nuestra vida y también declarar o decir y ponernos una meta en el día que es caminar en la luz del Señor hoy. Además, ¿qué podemos hacer? Es hacer un acto de Isaías 58, que es compartir la comida, compartir el tiempo con alguien que lo necesita, perdonar una deuda, reconciliar un conflicto, algo que nos sume justamente a hacer luz. También tener una conversación con alguien que lo llene de esperanza. Por ejemplo, si ustedes conocen a alguien que esté triste, que haya pasado por una situación, es hablar con esa persona, también pues preguntarle si puede orar, si puedes orar por esa persona, orar con la persona, también ayudarla, que si es posible, ¿no? También no digo que hagan cosas que no pueden, sino si es posible ayudar a llevar sus cargas también y guardar los ojos y los oídos. Había puesto que podíamos reemplazar 10 minutos de estar en el celular o como le dicen ahora, scrollear en Instagram, en Facebook por un salmo y bueno, por pasar esos minutos que vas a estar scrolleando en Instagram o en cualquier red social, pues estar en la Biblia y leer un salmo y también orar al Señor y cantarle al Señor y apagar pues, justamente esa fuente de oscuridad. Si hay alguna oscuridad que tienes en tu vida, quizás vas en la televisión, no lo sé, es apagar eso y en lugar de hacer eso, estar enfocado en la palabra de Dios. Y volver a la alabanza es demasiado hermosa y Dios nos habla también a través de la alabanza y de orar y derramar nuestra vida delante de Él a través de estos medios. Y bueno, continuamos con el versículo 6 que dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Y aquí viene una sección de condicionales, o para los que estudian en inglés, el if. El if es básicamente, es, si yo hago algo, puedo hacer lo otro. Entonces, justamente es lo que vamos a ver aquí. Nos está diciendo entonces aquí, si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Y justamente aquí lo que está diciendo es que si tenemos comunión, y esta palabra habla más de una participación real, de una unión profunda, y en hebreo esto se relaciona con un pacto. Lo que está diciendo aquí entonces es que si tenemos comunión con Dios, si estamos participando, si tenemos pacto con Dios, si estamos afirmando que tenemos justamente esta participación y este pacto, pero andamos en tinieblas, o como dice aquí, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, ¿y qué es justamente andar en tinieblas? Andar es estar en un estilo de vida. Andar en tinieblas es vivir en pecado, vivir en mentira, vivir en un odio, vivir en injusticia. Entonces, lo que está diciendo es que si tenemos este pacto con Dios, pero aún así seguimos estando en esta oscuridad o viviendo en pecado, viviendo en mentira, mentimos y no estamos practicando la verdad. No practicar la verdad es vivir esta vida desconectada de la realidad con Dios, aunque justamente en los labios se confiese lo contrario. Esto lo vemos también cuando Yeshua habla, en Yeshua, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también en Juan 3:19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y justamente eh, es lo que estamos viendo aquí. No se puede tener comunión con el Dios que es luz y al mismo tiempo caminar en tinieblas o vivir una vida continuamente en oscuridad, en pecado, en mentira y en tinieblas. Esta es básicamente algo incoherente, es algo que no tiene sentido, es una apariencia, es una vida de apariencias básicamente. Y en Proverbios 10 al 9 dice, el que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Si decimos que tenemos comunión con el Señor, entonces tenemos que ser verdaderos como Él. Justamente aquí es lo que empieza a decir Juan, que nosotros mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Porque justamente, como les digo, comunión es vivir constantemente con Dios, y si vives constantemente con Dios, sabrás que si no practicas la verdad, eres mentiroso. O sea, todo lo que estás haciendo o sea, si estás viviendo esta vida de oscuridad y estás diciendo que vives con Dios, eres un mentiroso porque Dios es luz y en Dios no hay tinieblas. Y por lo tanto no practicas la verdad. Y ahí continúa diciendo, si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí viene pues un gran pero. Aquí viene, pero si vivimos en luz, es decir, pero si tenemos un estilo de vida en la luz, es decir, si vivimos de manera abierta, transparente, en obediencia y sinceridad delante de Dios, entonces podemos tener comunión unos con otros. Lo importante aquí es si vivimos en la luz así como Él está en la luz, porque Dios no solo da luz, Él mismo es la luz. Por lo tanto, caminar en luz significa si reflejamos el carácter de Dios en nuestra forma de vivir. El primer fruto, aquí como lo vemos, el primer fruto de caminar en la luz, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Esto aquí a mí me sorprendió y lo he visto en varios comentarios, es que Juan no dice primero que tenemos comunión con Dios, sino que está hablando, bueno, eso se entiende que vamos a tener comunión con Dios, pero está hablando aquí de la comunión unos con otros, porque justamente la palabra de Dios no se vive en aislamiento. Perdón. Aquí lo que justamente nos está diciendo es que cuando una persona camina en luz, inevitablemente se va a generar una verdadera comunión con la comunidad. La luz está uniendo mientras que las tinieblas dividen. Es lo mismo que nos enseña Yeshua en Juan 13:35, donde dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y esto aquí nos deja una pregunta, es, ¿nosotros nos estamos amando entre nosotras? ¿Hemos tenido asperezas entre nosotros? Porque justamente esto es lo que está hablando aquí. Cuando vivimos en la luz, el Señor nos ayuda a vivir de una forma bueno, de una forma que vamos a estar guiados por su espíritu, de una forma que vamos a tratar de traer paz en las conversaciones, que vamos a tratar de tener alegría de luz, vamos a tratar de ser esa ambulancia, es decir, que vamos a ayudar bueno, no digo a sanar al otro, pero vamos a guiar a la otra persona para que también pueda tener una sanidad basada en el Señor. Entonces, si vivimos en la luz del Señor, nosotros vamos a tener esta comunión con unos con los otros y no vamos a tener asperezas quizás con otros, porque vamos a tratar de evitar ser personas amargadas, tal vez, personas que son, no me acuerdo del proverbio que decía, las mujeres, si ustedes lo saben, el de la mujer rencillosa, ahí está, de la mujer, rencillosas. Entonces, justamente nos ayuda a hacer, vivir en la luz, vivir en la palabra de Dios. Uno de los frutos es que vamos a poder tener comunión los unos con los otros. Y el segundo fruto es que dice aquí, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí Juan está conectando la práctica diaria, pues esta práctica diaria de caminar en la luz con la obra redentora también de Yeshua. Y la sangre, pues en la tradición es símbolo de la vida entregada. Aquí, creo que no se las puse, pero en Levítico habla de que la vida de la carne en la sangre está. Y la sangre del Mesías derramada en el madero es justamente esta base de la purificación.
El verbo aquí limpiar, cuando dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, está en un tiempo presente continuo. Lo que quiere decir es que, y la sangre de Jesús nos sigue limpiando constantemente de todo pecado. Esto significa, ¿qué significa? Pues que la comunión con Dios no se trata de esta perfección alcanzada, sino que también se trata de esta limpieza continua a través del sacrificio de Yeshua. Pedro también nos dijo en primera de Pedro 1, 18 al 19, que dice aquí que se los puse en la pantalla, sabiendo que fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y Juan añade aquí que nos limpia de dónde, de todo pecado. Y justamente, ¿qué es el pecado? Eso también lo vamos a ver más adelante cuando Juan lo explica un poco más detalladamente. En el capítulo 3 habla todo sobre qué es el pecado y vamos a aprender exhaustivamente acerca del pecado. Pero dice en primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado, justamente como lo vemos aquí, que es eh, infringir la ley, transgredir los mandamientos de Dios, salirse de la instrucción, desobedecer la voluntad del Señor. Básicamente, el vivir en la luz de Dios, justamente nos ayuda a que nosotros podamos purificar nuestros pecados. Y no hay pecado tan grande que quede fuera del alcance de la limpieza del Mesías. Isaías también lo ha dicho y lo dijo durante siglos antes, cuando dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Es decir, que caminar en la luz no significa que no vamos a pecar nunca, sino vivir en esa transparencia de reconocer nuestras faltas y permanecer justamente lo que está hablando aquí, bajo la purificación continua de la sangre del Mesías, que es justamente lo que dice aquí. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y esta sangre nos va a limpiar de todo el pecado constantemente. Y ahí continúa diciendo, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Juan aquí está hablando de autosuficiencia espiritual o orgullo espiritual o un autoengaño. Juan explicó en el verso 7 que la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado, pero ahora también nos está diciendo que esa limpieza solo es posible si reconocemos que realmente tenemos pecado. Aquí Juan pues justamente nos dice, si decimos que no tenemos pecado, esto ya se está dirigiendo a quienes en el tiempo en el que está viviendo Juan, enseñaban que el pecado no afectaba al alma o que la persona que creía en el Señor podía llegar a un estado de perfección donde ya no pecaba. Algunos grupos gnósticos incluso aseguraban que lo espiritual estaba por encima de lo físico, que lo vimos al inicio, y que todas las cosas que hacían en la carne no contaban como pecado. Entonces Juan está aquí confrontando justamente directamente esa mentira, que es que todos hemos pecado. Entonces, hoy en día, si decimos que no tenemos pecados, la consecuencia es lo que justamente dice ahí mismo. Nos engañamos a nosotros mismos. Aquí no es que otros nos estén mintiendo, sino que nosotros mismos nos convencemos de una ilusión. En hebreo, el profeta Jeremías dice una situación que todos ya sabemos, que nuestro corazón es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El autoengaño es el peor de los engaños, porque no solo, o sea, bueno, porque nos ciega para reconocer nuestra necesidad de perdón y también nuestra necesidad del Señor. Por eso es que también dice que si nosotros nos engañamos, la verdad no está en nosotros. Y cuando alguien niega su pecado, está cerrando la puerta a la verdad de Dios, porque la verdad no es solo tener la información correcta, sino vivir en la coherencia con lo que Dios mismo nos ha revelado. Si yo digo que no tengo pecado, justamente lo que dice aquí es que la luz de la verdad no está operando en mí, no tengo luz, la luz del Señor no existe. Y esto es justamente lo que también Juan habla en su Evangelio, donde dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y además también dice,
El que encubre sus pecados, bueno, en Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, la verdadera condena no es solo pecar, sino negar el pecado y resistirse a la luz que está exponiendo tu pecado. Entonces, justamente en este versículo nos está quitando en la mente cualquier intento de un orgullo espiritual. No existe tal cosa como yo no peco más o ya no necesito perdón, porque justamente la comunión con Dios no consiste en negar la existencia del pecado, sino vivir en la luz donde el pecado es expuesto, es confesado, pero también es limpiado. Y esa es la verdadera, bueno, maravilla de justamente de vivir en la palabra del Señor y de conocer a nuestro Dios, porque aunque somos pecadores, Él también nos promete que nos va a limpiar, como lo vimos en el versículo pasado y como lo vamos a ver en el siguiente versículo, donde dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las promesas que sí podríamos decirle que es una de las mejores promesas de toda la escritura es esto que vemos aquí, el perdón y la limpieza que provienen de Dios cuando confesamos nuestros pecados. Aquí nos está diciendo que, bueno, justamente Él es justo para perdonar nuestros pecados, para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ya después que vimos que negar el pecado es autoengañarse y rechazar la verdad, como lo vimos en el versículo 8, Juan nos está hablando aquí entonces de la confesión. No basta con admitir intelectualmente, por decirlo así, que existe el pecado, porque podemos reconocer que existe el pecado, sino que justamente aquí está hablando de que es necesario que nosotros reconozcamos nuestros pecados de una manera personal delante de Dios. El verbo aquí, que es confesar, se traduce decir lo mismo o estar de acuerdo con. Eso es la traducción de confesar. ¿Y qué significa entonces confesar? Confesar está diciendo o implicando que tenemos que reconocer delante de Dios la verdad de nuestro pecado y llamar al pecado por su nombre y no justificarlo ni ocultarlo. Es ponernos de acuerdo con Dios que tiene razón en el diagnóstico que Él ha hecho sobre nuestro corazón, que nuestro corazón es engañoso y que ha pecado y que ha transgredido la palabra de Dios. Y aquí justamente vuelve a entrar esta primera de Juan 3:4, que pecado es la infracción de la ley. Por tanto, lo que podemos concluir aquí es que confesar es reconocer que hemos traspasado de la instrucción de Dios y necesitamos volver a su camino, necesitamos justamente lo que dice aquí, esta limpieza y este perdón de nuestra maldad. Y bueno, vamos a ver aquí también un poco de Levítico 5. En Levítico 5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Justamente aquí está hablando de la situación que pasaba en Yom Kippur. El sacerdote como mediador ofrecía el sacrificio por el perdón. Y Juan aquí está escribiendo con esta misma imagen en mente, que el Mesías es nuestro redentor y sumo sacerdote, y en él hallamos esta expiación de los pecados verdaderamente. ¿Y por qué es bueno confesar nuestros pecados? Nos vamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué si yo he pecado es bueno que yo lo confiese? Y aquí justamente dice, porque Él es fiel y es justo. Él no solo es fiel, sino que también es justo. Y aquí les puse las traducciones. Fiel significa que Dios cumple lo que prometió, pero justo también significa que Él actúa en coherencia con su carácter. Y también fiel es porque Él nos ayuda a que nosotros podamos tener fidelidad hacia Él. Es un Dios que cumple todo lo que ha prometido. Y también como es justo porque Él es coherente con todo lo que ha prometido dentro de la palabra de Dios. Dios no es fiel porque nos pase por alto el pecado, sino porque su justicia fue satisfecha en el sacrificio de Yeshua, quien derramó su sangre como expiación. Por eso Pablo también escribe que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la base de nuestro perdón no está en nuestros méritos, sino en esta fidelidad y la justicia de Dios que decide reconciliarnos consigo mismo a través de su sacrificio. Y el resultado, pues justamente de esto, es que tenemos dos cosas, que Él nos ayuda a perdonar nuestros pecados y también nos limpia de toda maldad. Y como les puse aquí, el perdón borra la culpa, pero la limpieza transforma. Aquí vemos dos cosas que el carácter de Dios hace a través de nuestra confesión de los pecados.
Perdonar significa soltar, cancelar, dejar ir. Es como que si liberáramos a alguien de una deuda. Y cuando confesamos, Dios cancela la deuda que nuestra transgresión había levantado en su contra. Y limpiar, por otra parte, significa purificar, quitar la mancha. Y esto justamente recuerda a David en el Salmo 51:2, donde dice, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. El perdón borra la culpa, pero la limpieza restaura el corazón. Entonces Juan aquí nos está diciendo que Dios no solo nos limpia de algunos pecados, sino que nos limpia de toda la maldad. Si ustedes ven ahí, dice de toda la maldad, es decir, de toda la iniquidad. Eso también se refiere a toda la injusticia, a todo lo que está torcido, todo lo que esté contrario a la instrucción de Dios. Por eso es que no hay transgresión tan grande ni maldad por decirlo así, tan baja que no pueda ser alcanzada por la limpieza de la sangre del Mesías. Y esto justamente yo lo pensaba que todos estos versículos nos recuerdan y nos revelan la verdad de nuestra vida como hijas de Dios y de cómo debemos de vivir, no negando el pecado ni viviendo en culpa, sino confesarlos para poder recibir el perdón y la limpieza continua. Y esta limpieza también es parte de una transformación, porque cuando tú confiesas tu pecado y te das cuenta de esa maldad que tienes en tu ser, de esa situación, no sé, pensamientos, acciones, cosas que sabes que no están bien, Dios también te ayuda a cambiarla diariamente. Por eso trata Dios no solo que nos perdona, sino que nos limpia y nos va transformando para ser personas conformadas al corazón de Dios. Por eso es que me impresiona cada vez que leo el Salmo y una vez escuchaba una traducción distinta. Si ustedes saben que, bueno, siempre conocemos a David como el hombre conforme al corazón de Dios, pero hay unas traducciones que no dicen que David es conforme al corazón de Dios, porque es verdad, uno se pone a pensar, wow, es un hombre perfecto, es un hombre conforme al corazón de Dios, sino que habla de que David fue un hombre conformado al corazón de Dios, es decir, que todo el trayecto de su vida fue para que él fuera conformado al corazón de Dios, es decir, que fuera transformado diariamente a través de sus vicisitudes, a través de todo lo que ha vivido, para que pueda tener un corazón que cada día se transforme conforme al Señor. Entonces, justamente está hablando de esto, que esta limpieza nos ayuda a ser como David, conformados a su corazón. Nosotros podemos ser personas que estén conformadas, que cada día se transformen pues para ser como el Señor también demanda en su escritura. Y bueno, en Hebreos 9 dice, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Y una de las cosas que mientras estudiaba esto veía es que este es un concepto muy parecido a la purificación ritual pues en los tiempos antiguos, así como el tabernáculo, bueno, como en el tabernáculo la sangre purificaba los utensilios para que fueran aptos para el servicio a Dios, de la misma manera la sangre de Yeshua nos limpia de toda la corrupción para hacernos aptos para la comunión con Él mismo. Entonces, este perdón y la limpieza van justamente muy de la mano. Dios no solo cancela nuestra deuda, sino que también restaura nuestro ser interior. No solo borra lo que hicimos, sino que también sana lo que somos y lo que fuimos. Esta es la promesa que nos está haciendo aquí en Juan 1:9, que cuando traemos nuestro pecado a la luz, cuando traemos todo lo que somos malos pues, a la luz y lo confesamos, Dios es fiel y también es justo para perdonarnos y transformarnos. Y ya para terminar, dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Juan pues ya nos dice en el verso 8 que negar al pecado es autoengaño y ahora también lo da a un nivel mucho más grave, por decirlo así, porque negar el pecado, negar que somos pecadores, pues es acusar a Dios mismo de ser mentiroso. Y aquí, bueno, este es el último sí. Si se acuerdan, estamos hablando de los condicionales. En este caso es si decimos que no hemos pecado, en este caso es justamente lo que hemos visto anteriormente, que la comunidad a la que Juan le estaba escribe, está enfrentando pues estos tipos de enseñanzas que minimizaban o negaban la realidad del pecado. Y justamente algunos afirmaban que al haber alcanzado este nivel de conocimiento espiritual ya estaban libres de culpa o libres de pecado. Y Juan por eso escribe esto, que cualquiera que diga que ya no ha pecado está rechazando directamente este testimonio de Dios. ¿Y por qué nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué haría esto
a Dios mentiroso, porque justamente toda la revelación bíblica afirma que el hombre es pecador y que necesita perdón. La palabra de Dios está llena de instrucciones sobre sacrificios por el pecado, por ejemplo, en Levítico 4, lo cual también es evidencia que el pueblo pecaba y peca. Los profetas también denunciaban siempre, o cada vez que ustedes leen un profeta, que Israel era rebelde y que necesitaban arrepentirse. Justamente eso también nos indica de que la gente pecaba. Pero también David declara en los Salmos, él dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pablo también siempre escribe, perdón, Pablo también escribe en las cartas cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también Yeshua, él dice, perdona nuestras deudas cuando él enseña a orar a los discípulos. Básicamente lo que esto quiere decir es que nadie puede decir que ya no peca, porque negar todo esto es contradecir la palabra de Dios. Y por eso es que Juan aquí está diciendo que nosotros le hacemos mentiroso, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Porque aún sabiendo que su palabra misma nos está diciendo que todos somos pecadores y que tenemos que confesar nuestro pecado, justamente estamos mostrando de que no hay lugar para esa luz, para la instrucción de Dios en nuestra vida, porque no va a haber nada que nos va a hacer cambiar. Si nosotros mismos queremos autoengañarnos y decirnos que somos perfectos, que no hemos pecado, no hay lugar para su palabra en nuestro corazón, porque en su palabra nos va a tratar de cambiar algo que nosotros mismos no queremos. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí. La palabra que nos está hablando aquí es el mensaje que Dios nos ha sido revelado de su escritura. Y si alguien dice que no ha pecado, está rechazando esta voz de la palabra que nos muestra nuestra condición de pecadores. Y en Proverbios 30 dice, toda palabra de Dios es limpia, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y básicamente ya para concluir, la comunión con Dios comienza cuando reconocemos la verdad de nuestra condición. El que niega pecados no solo se engaña a uno mismo, como dice, como mismo le está diciendo Juan, sino que rompe con la palabra misma de Dios, que constantemente nos está recordando nuestra necesidad de arrepentimiento, de perdón, de limpieza y de transformación. Y aquí pues tenemos solo las dos opciones que nos está dando Juan, es vivir en la mentira de negar el pecado o caminar en la luz de la palabra de Dios, confesando y recibiendo su limpieza. Y así, pues Juan ya cierra su capítulo. Esta es la primera carta de Juan, donde nos dice pues que Dios es luz, que no se puede tener comunión con Él y andar en tinieblas, que caminar en luz trae comunión y limpieza, negar el pecado es engañarlo, pero confesarlo trae perdón y purificación, y negarlo de todo es acusar a Dios de ser mentiroso. No sé si ustedes, pero a mí me encantó esa carta. Yo aprendí mucho, aprendí acerca del gozo de Dios, aprendí a que cada día puedo ser luz y también traer luz a mi mente, a mi corazón, recordando que pues ese gozo viene de la comunión de Dios y que tenemos que confesar nuestros pecados porque solo así Dios puede ser luz también en nosotros y Él es verdadero. Espero que el Señor pues también haya hablado en su corazón. Este, como conclusión, básicamente sabemos que Dios es luz y si queremos tener comunión con Él, también debemos caminar en esa luz de su palabra. Como conclusión, aquí estuve viendo varios puntos. El fundamento, pues, de todo eso es que la vida eterna se ha manifestado. El Mesías eterno que estaba, pues, con Abba desde el principio se manifestó en carne. El propósito es la comunión verdadera. Somos llamados a caminar en comunión con Dios y con los demás, compartiendo la misma vida eterna. Ese es uno de los propósitos, que nosotros podamos tener una comunión real con cada uno de los que están aquí, y que podamos hacer nuestra comunión llena de Dios y llena de amor fraternal no fingido. El mensaje también central aquí es que Dios es luz y a través de que Dios es luz, nosotros también podemos ser luz. Tenemos que andar en luz versus andar en tinieblas. Andar en luz, pues, es la transparencia, la sinceridad y dependencia de la luz misma de la palabra de Dios para que nosotros podamos reconocer nuestra maldad. Y por último es que tenemos que reconocer y confesar nuestros pecados, porque la comunión con Dios no depende de aparentar santidad, sino de vivir cada día en su palabra.
Y bueno, hermanas, eso sería todo. Espero que el Señor haya hablado en sus vidas y que recordemos que tenemos que caminar en gozo con el Señor, porque la vida eterna se ha sido manifestada y está con nosotros también a través de Yeshua, y eso nos da un gozo inexplicable que pues también el Señor a través de su palabra nos guía y nos recuerde cada día que Él es fiel y verdadero para cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que, bueno. Las amo y eso sería pues todo por el estudio de hoy que lo voy a